Hola, qué bueno verte aquí otra vez con nosotros en nuestra plataforma de CPE Ministerial Conocimiento, Práctica y Experiencia. Y hoy quiero hablarte de un nuevo término que se menciona en la Escritura muchas veces, y este es el término eunuco. ¿Qué significa el eunuco? Lo hemos visto muchas veces en Isaías, lo hemos leído en Mateo 19 cuando Jesús le dice dice a los discípulos, le dice que Jesús que algunos de los eunucos fueron hechos así, eunucos desde el vientre de su madre, que algunos fueron hechos también por hombres. Vemos también en Daniel, en la historia de Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando están con el jefe de los eunucos y hablan, conversan. Entonces, ¿qué es un eunuco? En ese tiempo los eunucos eran hombres, especialmente hombres que tuvieron una extirpación quirúrgica, que tenían una extirpación quirúrgica en sus órganos genitales, o sea que no tenían, sus órganos genitales eran removidos por causa de la guerra, por causa de su empleo. Muchos de estos eunucos se consideraban eunucos aquellos que estaban cerca del rey, y esto lo encontramos, un ejemplo de esto lo encontramos en Esther, capítulo 2, versículos 14 y 15, dos eunucos que eran parte del imperio del rey Asuero. Ellos se permanecían en las habitaciones de las concubinas del rey Asuero. Él tenía muchas concubinas, pero también tenía muchos eunucos, y eran encargados de cuidar a sus concubinas mientras el rey salía a la guerra o no estaba presente. Entonces ellos eran los encargados de quedarse, de guardarlos, de proteger, de asegurarse que estaban bien las concubinas del rey. Y esto lo encontramos en Esther, capítulo 2, versículo 13. Dice: entonces la doncella venía así. El versículo 14 dice: ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey. Este es el primer eunuco que encontramos del rey Asuero. Habían muchos en ese tiempo, pero este es uno de los principales. Guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Entonces aquí vemos, esto es una historia totalmente diferente, eso es Esther, pero estamos hablando aquí de algo específico, los eunucos, y vemos claramente que estos dos eunucos hacen parte de la guarda de las mujeres, de las concubinas del rey Asuero. Y vemos que sus nombres, Saasgaz y Hegai, son dos eunucos funcionarios del rey, que estaban a cargo de cuidar, de guardar sus concubinas mientras él no estaba, o si él estaba haciendo sus cosas, o iba a la guerra, o cualquier acción que el rey tomara, ellos se encargaban de cuidarlas. Los eunucos no siempre eran castrados, también muchas veces eran también funcionarios del gobierno, también eran vemos claramente evidencias de que los eunucos hacían parte clave del gobierno, y que estaban al lado siempre de los emperadores, siempre estaba al lado del rey, y actuaban y tomaban cargos importantes. Entonces, ¿por qué decimos que eran personas que, hombres en este caso, eran castrados? Ellos no tenían sus órganos genitales, porque ellos mismos, su trabajo, su función era que ellos se quedaran cuidando las concubinas del rey cuando el rey no estuviera presente, o cuando no les prestara atención o no estuviera con ellas. Entonces eso era una función, ese era su trabajo, y por causa de eso muchas veces el rey mismo hacía que se le cortaran y se le fueran removidos sus órganos genitales por ese mismo trabajo y ese mismo empleo. Esa era su función. Y también para los esclavos, también muchas veces eran esclavizados
por otros ejércitos, por otros reyes, y se les quitaban los órganos, pero después volvían a su tierra natal, entonces ahí cumplían sus funciones. Y esto es lo que significa la palabra eunuco. Hay muchas más palabras, muchos más versículos en la Biblia, pero para no alargar tanto el video, quiero solamente dejarle con este pasaje de Esther, pero usted mismo puede investigar y puede mismo buscar la palabra eunuco. Usted la va a encontrar en la Biblia, y Jesús también habla acerca de los eunucos en uno de los evangelios. Es importante que nosotros aprendamos acerca de este término en la Escritura. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video de términos y conceptos bíblicos en tu plataforma de CP Ministerial. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.